Miguel. Perfecto. Ya. Bueno, pues buenas noches. Saludos a los que estamos aquí, ¿verdad? Y a los que no están y que van a llegar, pues también. Este es el Journal Club número 10, ¿verdad? Que hemos contado, ¿verdad? Puede ser que sea un poquito más, pero es el número 10. Y pues, vamos a discutir. Busqué un artículo de Dry Needling, ¿verdad? Y con relación al área cervical, que fue el último Journal Club que hablamos del área cervical. Pues decidí coger este artículo por varias razones, porque volvemos, era área cervical, era dry needling. Dry needling es un tema que está aumentando en auge en Europa y en Estados Unidos. En Puerto Rico todavía pues no se habla mucho de dry needling, ¿verdad? Pero eventualmente pues se va a seguir aumentando el uso, ¿verdad?, de esa técnica. Es un estudio de Europa, específicamente de España, y lo cogí también porque los europeos, aunque no lo crean, los europeos están bastante avanzados en las técnicas, no tan solo de modalidades, sino de manuales en terapia física, ¿verdad? Así que nosotros, por ejemplo, el láser, cuando nosotros empezamos a investigar, Carlos Seda y yo, pues encontramos que el láser pues ya llevaban 25 años usándolo en Europa, ¿verdad? Así que siempre me gusta buscar artículos de Europa porque son muy buenos artículos y pues traen mucha información, brindan mucha información y son bastante confiables. Este artículo también lo cogí porque no tan solo habla de dry needling, sino habla de PNE, ¿verdad? De Pain Neuroscience Education. Y es otra área que está muy de auge ahora mismo. Y que la última tertulia, Giovanni, habló básicamente del dolor crónico y todos estos factores, ¿verdad?, que envuelven y cómo se pueden trabajar estos pacientes, ¿verdad? Así que por eso también invité a Giovanni y pues Carlos Seda, porque Carlos y yo cogimos el curso de Dry Needling juntos. Así que Carlos también tiene conocimiento del Dry Needling. Así que perdona que te interrumpa, Luis, pero cuando yo no recuerdo el año porque eso hace tanto tiempo y la memoria no me da. Tú y yo fuimos a los cursos de Travel y Simmons de los Trigger Points. Y ahí ya estaban haciendo dry needling. Eso fue un curso que fuimos Luis y yo en Virginia. Y ahí fue donde por primera vez nos pusimos en contacto con esta cuestión científica, ¿verdad? De los trigger points y allí estaban haciendo dry needling y hacían otras técnicas que nacen a raíz de esos descubrimientos de los trigger points. Sí, que lo comienza la doctora Travel, que era doctora del presidente Kennedy para aquel entonces. Así es que, pues, es un tema bien interesante. Y la cosa es que usaron del libro de Travel, cogieron información para esta investigación, ¿verdad? Los puntos de trigger point se basaron en los puntos de trigger point del libro de Travel. Así que
es bueno recordarle eso, ¿verdad? Porque no, se me había olvidado, pues eso fue para el 2001, por ahí, que fue que cogimos ese curso en, en, en Maryland, ¿verdad? Que eso fue un muy buen curso. Ese curso aprendimos un montón. Ahora bien, lo primero voy a empezar con lo que ellos hicieron. Lo que ellos querían buscar era ver la efectividad del dry needling y la efectividad del dry needling con la educación, ¿verdad? El PN, ¿verdad? El Pain Neuroscience Education, ¿verdad? Eh, Giovanni, Giovanni sigue ahí trabajando como si fuera él. ¿Cómo tú defines el Pain Neuroscience Education? Bueno, eso, Pero básicamente es la educando, buscando maneras de mejor educar al paciente sobre lo que está pasando en su cuerpo y en cuanto al dolor y cómo manejar ese dolor. Que eso sería lo más importante en eso. Es básicamente lo que ellos quieren es cambiar la creencia, ¿verdad? De que el dolor no es el resultado nada más del daño tisular, o sea, que el daño de los tejidos que envuelven los huesos, los tendones, los músculos, los ligamentos, sino que es algo más complicado, ¿verdad? Que también es por la percepción, la necesidad de percibir de que tú tienes que proteger el cuerpo, o sea, que hay un dolor y tú quieres protegerlo porque tú crees que hay un daño. Y eso es lo que ellos quieren cambiar. Si ustedes saben, y ustedes saben el análisis la sanación del tejido, no va a pasar de 6 meses. O sea, lo más común es un tejido blando, suave, que es bien ligeramente lastimado, pues eso es semanas. Puede ser de días a semanas. Pero si hay una lesión ligamentosa, puede tardar de meses hasta, dependiendo, si hay una cirugía, puede tardar hasta un año, ¿verdad? Pero no más de eso. ¿Y qué pasa? Si tú sigues teniendo dolor, pues hay otras cosas que tenemos que tomar en consideración y eso hay que tomar otros métodos más activos que los métodos pasivos, como son las modalidades, como son los medicamentos. Y ahí es que lo que ellos toman en referencia, que tenemos que trabajar con las emociones, los pensamientos y las creencias de los pacientes, o sea, de las creencias de que el dolor es malo. Y pues ahí pues ellos envuelven los factores de que cómo vivimos, cómo tú duermes, cómo tú te alimentas. Sí, básicamente como uno responde a los estímulos o estreses externos y cómo uno interpreta esos estímulos y estreses, ¿verdad? Y cómo eso es lo que van con el Pain Neuroscience, ¿verdad? Y pues muchos como David Boller, como es el surafricano, que yo lo sigo mucho. ¿Cómo se llama él? Se me olvidó ahora el nombre. se me olvidó también, pero sé de quién tú hablas, sí. Pues el gordito sudafricano, que es bien famoso, pues él habla mucho del Pain Neuroscience y lo hace por historia. O sea, y le hace historia al paciente para explicarle cómo de manera bien sencilla pueden entender lo que es el dolor. Y yo le puse un video en el mentorship y lo puse en el WhatsApp y en PT Today yo también lo subí, del video que tarda 5 minutos de la percepción de dolor que ellos utilizaron en este artículo. Así que este artículo a mí me gustó por esas cosas. Ellos trataron de buscar, y eso me gustó mucho, que ellos investigaron, analizaron cuántos sujetos tenían que tener para que fuera un estudio efectivo. Y ellos entendieron que con 54 sujetos era suficiente. Ellos consiguieron 60. Así que cogieron 19 para modalidades, que era como si fuera el grupo control, otro, y ese grupo control lo que le daban era, todos los días le daban estimulación eléctrica e infrarrojo, ¿verdad? Por 10 días, que eran 2 semanas. El segundo grupo era dry needling en 4 músculos, de ser necesario, ¿verdad? Le daban en 4 músculos 3 veces en semana por 2 semanas. Le trabajaban, trataban de conseguir 5 twitch response, que se movía el músculo, ¿verdad? Que estaba en el punto que era.
le hacían acupresión por par de minutos y volvían a hacerle otra vez el dry needling. Pregunta, eso es algo que yo no entendí en el estudio, porque yo sé que hay varias diferentes técnicas o diferentes escuelas de pensar con el dry needling. ¿Ellos usaron la técnica que tú usas? ¿O usaron...? Ellos usan la técnica que yo uso. Lo que pasa es que ellos utilizan además la acupresión. Ok. Que eso yo no lo hago. ¿Sabes? Yo lo que hago es que después que hago la técnica, yo estiro al paciente, ¿verdad? Se estira. Ellos no, ellos lo que hicieron fue que lo que hacían acupresión, y volvían a hacerlo 2 veces. A todos los pacientes les dieron un programa de ejercicios de estiramiento de 3 grupos musculares, ¿verdad? De upper trap, elevator scapula, los normales, ¿verdad? Y ellos tenían que hacerlo por 3 meses, esos estiramientos. Todos. Y el último grupo eran 21, que el primero era 19, 20, 21. El 21 era dry needling, lo mismo que hacían en el grupo B, pero le añadían 30 minutos de Pain Neuroscience Education. 2 veces en semana por 2 semanas. Ahí es que me viene a mí el problema. El problema estriba de que hay un error tipo 2 en este estudio. Y es que tú no estás dando la misma cantidad de tiempo a los 3 programas. Tú le estás dando a uno 15 minutos todos los días por 2 semanas, el otro 3 veces en semana, un par de minutos dándole dry needling y acupresión, y el otro dry needling y acupresión y 30 minutos de Pain Neuroscience, más video y qué sé yo. Ahí yo veo que obviamente puede afectarse el resultado porque tú le estás dando más tiempo a un tratamiento. Y es como yo lo veo, ¿verdad? Y ahí pues se puede afectar la calidad y el resultado de ese estudio. ¿Qué más? Déjame ver qué más. En el estudio te presentan cuáles puntos cogieron de acupuntura, que fueron el trapecio, el elevador de escápula, que el multífido y el cervical splenius. Fueron los 4 músculos que son los más comunes. Yo utilizo mucho, básicamente, esos cuatro áreas. Pero me concentro más en el upper trap y el elevador escápula, ¿verdad? Son los más comúnmente que yo hago. Pero si hay que darle en los otros puntos, también yo lo hago. Otra cosa que fue muy buena, ellos evaluaron, tenían diferentes outcome measures. Utilizaron no tan solo el VAS, sino utilizaron el de catrofobia, también el de Tampa TSB. Ellos utilizaron el de Neck Disability Index y todo en versión español. Así que como era en España, pues lo utilizaban en versión español, el video también era en español. Así que los outcome measures fueron muy buenos. O sea, todo lo que utilizan pues son outcome measures estandarizados. Así que lo más importante que yo vi también en este estudio es que los resultados son unos resultados que no me extrañaron, te voy a ser sincero. Lo único que me extrañó, y no me extrañó, es que al principio bajaba mucho el dolor, que eso es bien normal, porque siempre se ha dicho que el dry needling ayuda a corto plazo, ¿verdad? Ahora, lo que no me cuadró fue que al mes seguía bajando, subió un poquito el dolor, pero a los 3 meses subió mucho más el dolor. Así que, aunque no es tanto comparativamente con el principio, no subió el dolor otra vez. Pero en todo, el grupo 3, que es el de Pain Neuroscience, fue mucho mejor. Así que, aunque no fue significativamente alto, pero fue mejor. Así que ellos lo que están tratando de decirles es que el utilizar varias modalidades o varias técnicas, además de utilizar el dry needling, es efectivo.
específicamente en dolores crónicos, el Pain Neuroscience es efectivo. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo en esos resultados. Giovanni, ¿tú quieres decir algo? No. También. Sigue No, ahí. no quieres decir nada. Bueno, una cosa que quizás estaba pensando aquí, si no me equivoco, el de el grupo con Pain Neuroscience tuvo más mejoría en como que pain anxiety, catastrophizing, Sí. No, en todo lo kinesiofobia. demás. Todo Sí, lo demás fue pero mejor. en cuanto al dolor en sí, fue más o menos igual al de dry needling solo. No fue tan diferente el uno entre otros, si no me equivoco, ¿verdad? Déjame ver, yo tengo aquí. El, el, el de dry needling, por ejemplo, después del tratamiento era 2.38 y el de dry needling con Pain Neuroscience era 1.17. Al mes era 2.25 el dry needling solo y después subió el otro a 1.90, el de Neuroscience, el Pain Neuroscience. Y a los 3 meses el de dry needling era 3 y el otro era 2.47. Así que más o menos estuvieron ahí. Okay. Ahí. Pero lo único que ellos se dieron cuenta es que el único factor que aumentó al mes y a los 3 meses fue el dolor. El miedo, todos los otros outcome measures, todos bajaron. Todos bajaron. Que en ese sentido, lo que te está diciendo es que el Pain Neuroscience Education funcionó, ayudó. Porque eso es lo que te está creando, que tú entiendas que la persona perciba que el dolor no es un daño tisular, ¿verdad? Que no te está afectando y que hay envuelto otros factores emocionales, socioeconómicos alrededor de esta condición. Así que este estudio pues me gustó en ese sentido. Ahora bien, ¿qué de malo yo encontré además del tiempo? También es como lo hicieron. O sea, ellos dieron 3 veces a la semana dry needling por 2 semanas. Yo hubiera dado un poquito más tiempo, porque 2 semanas como que es muy corto tiempo para 6 tratamientos y tú ves una diferencia en meses. O sea, ves unos cambios, ¿verdad? Yo entendía que podía haberle hecho por 3 semanas, 4 semanas, un mes, ¿verdad? Por lo menos 12 tratamientos de dry needling con Pain Neuroscience, a ver si de verdad pues había unos cambios más, aunque hubo unos cambios, pero obviamente me hubiera gustado ver un tiempo más prolongado como los otros, porque los otros le dieron 10 tratamientos de modalidades. O sea, que era un TENS más infrarrojo, ¿sabes? Pues hubiera sido mejor que dieran 10, 10, 10, que todo fuera igual, todo fuera igual. Y eso pues es uno de los factores que, otra limitación que encontré y que ellos lo dicen es que ellos no cogieron un grupo control que no hicieran nada y otro grupo también que fueran Pain Neuroscience solamente. Que eso es otro factor. Si hubiera sido bueno comparar. Si el Pain Neuroscience solo era tan efectivo con el dry needling solo. Que hubiera sido otra área bien interesante, pero volvemos. El objetivo de ello era ver si la combinación de los ambos podían ayudar más que trabajarlo solo. El dry needling. Y yo creo que es correcto. Cuando yo trabajo mucho con pacientes, yo trabajo con el dry needling, trabajo mucho la Pain Neuroscience Education, ¿verdad? Pero por ejemplo, hoy yo tuve un paciente que me lo refirieron para que le dieran el dry needling. La muchacha está en la banda del Army y pues ella tiene el trombón, ella toca el trombón. Ella es dominante izquierda, el dolor en el lado izquierdo. Ella tiene dolor en el trapecio superior y tiene dolor también cuando hace overhead movements. El bíceps también le duele,
el área de inserción del tendón, de los tendones de rotator cuff también le molesta. No mucho, activo, completo, no hay limitación, no hay problema. Pero ella me dice que cuando está mucho tiempo, pues trabajando en eso, pues obviamente pues se le irrita esa área. Y ella me preguntó que el doctor quiere que le dieran dry needling. Y yo le expliqué que el dry needling en ese caso lo podía ayudar a bajar el dolor, ¿verdad? Y el sobreuso de las fibras del upper trapecio, ¿verdad? Pero lo que yo le expliqué es que tenemos que trabajar primero la causa, porque es el problema de que el upper trapecio se está sobreusando, o sea, que está sobrecompensando con ese upper trapecio. ¿Y por qué el dolor de los demás? ¿Y por qué la inhibición de los demás? Porque si tú tienes algo sobreusado o overused o overactive, ¿qué pasa? Ahí tiene que haber un músculo inhibido, tiene que haber algo que esté inhibido, que está débil. Pues entonces, lo que tenemos que trabajar es fortalecer o activar más este músculo inhibido y trabajar o inhibir el músculo hiperactivo. Yo le dije, pues una alternativa es usar el dry needling para bajar la hiperactividad, pero eso es a corto plazo y eso no me va a resultar a mí nada. Así que yo le dije, mira, el doctor te había puesto agujas con anestesia y le ayudaron, pero seguía con lo mismo. Pues yo, si el doctor le hizo eso, ¿por qué yo le voy a hacer un dry needling ahora mismo si se ve que a corto plazo ayuda, pero más nada? Pues yo dije, mira, vamos a trabajar de otra manera, vamos a trabajar estiramiento, vamos a trabajar ejercicio, y si la próxima vez tú sigues con sobrecarga en ese músculo, pues podemos tomar en consideración el dry needling, porque ya tenemos 3 o 4 semanas haciendo ejercicio, reeducando ese músculo. Y ella pues entendió y estuvo de acuerdo con ese tratamiento. Así que yo creo que muchas veces es también pues educar de la mecánica, porque ella no sabía cómo, y pues cuando yo le explico el movimiento y por qué es que se sentía el dolor en esa área, pues ahí ella entendió. Porque ella me dijo, no, cuando yo descanso el brazo, que yo lo estoy descansando y lo pongo en este lado, así, no tengo dolor en el cuello, no tengo dolor en esa área. Y pues claro, porque no estás utilizando el upper trapecio, estás descansando el brazo. Y ella dice, sí, eso es lo que yo hago muchas veces. Y pues obviamente ahí pues volvemos a lo mismo. Educamos al paciente porque le explicamos que el dolor no significa que tiene algo malo, sino que es un mensaje de fatiga, un mensaje de que está irritado, pero no es un mensaje de que tiene algo roto o que algo está mal en esa área. Así que, Carlos, ¿quieres decir algo? Carlos está callado. Estoy escuchando. Yo creo que una de las cosas, de lo poquito que yo pude leer, ¿verdad? Aparte de que no hay grupo placebo, hay una cosa que me gustó mucho fue que ellos reconocen bastantes limitaciones que tuvieron en el estudio. Si nosotros trasladamos ese conocimiento a la práctica de terapia física, pues bien difícil, porque en ningún setting tú vas a usar solamente dry needling o solamente dry needling y pain neuroscience education o solamente modalidades, ¿verdad? Porque parte de toda una evaluación que tú tienes que hacer para determinar las causas del problema, ¿verdad? Las causas de lo que está interrumpiendo el sistema de movimiento. Eso es lo que va a fundamentar el tratamiento del terapista físico. Ahora bien, tenemos que pensar que son herramientas, ¿verdad? O sea, son 2 herramientas bien importantes que hay que añadir porque se ven los efectos. Ahí hay estudios con buenos efectos de eso, que son el dry needling y el pain neuroscience education. Hay que añadirlo al toolbox nuestro y tenerlo en consideración, como bien explica Luis, utilizarlo de una manera concienzuda y no a lo loco, sino que usarlo buscando a ver qué pueden mejorar con una técnica o con la otra. Yo creo que el Pain Neuroscience Education se debe utilizar casi con todos los pacientes, ¿verdad? Porque es una cosa que tiene que ver con el dolor, que quizás es una
de las razones principales por las cuales los pacientes nos visitan. Y yo creo que el artículo es bueno en el sentido, ¿verdad?, de ver el efecto de la combinación de esas técnicas. De hecho, el video lo vi y el video está muy bueno, lo recomiendo. El video está muy bien hecho, explicando lo que, ¿verdad?, lo que es el dolor en sí, en los casos crónicos y agudos. Nada, pero yo creo que son buenas herramientas. Y ahora, nosotros empezamos algo que brincamos el charco, no definimos qué era dry needling. O sea, dry needling, que es bien, para los que no saben, por si acaso, que pues eso se me pasó. Empecé hablando de pain neuroscience y se me olvidó decir dry needling. Dry needling es una técnica, ¿verdad?, que usa un monofilamento bien parecido a una aguja, ¿verdad?, pero es bien finito. Y es el mismo instrumento que usan los acupunturistas, ¿verdad?, para sus técnicas, ¿verdad? El dry needling, a diferencia de la acupuntura, es diferente porque nosotros estamos trabajando en unos puntos específicos que tú tienes dolor, ¿sabes? En donde esté más hiperactiva la fibra muscular. Cuando tú tienes un músculo bien hiperactivo, ¿qué pasa? El músculo se contrae y se queda contraído. Cuando el músculo está contraído, eso es el famoso nudo, ¿verdad? Que tú sientes que está como que un chichón ahí, que tú dices, diantre, esto está bien duro ahí, ¿verdad? Y muchas veces, que ellos explican muy bien en el artículo, ellos buscan cinco factores para saber que ese es el punto, que es, por ejemplo, el nudo, ¿verdad? Otro es que cuando tú lo aprietas, tú sientes que se puede mover el nudo y que hace como un brinco. Segundo, que cuando tú aprietas, duele y puede correr el dolor hacia otros lados periféricos. Otras áreas. Otro, que cuando tú tienes un trigger point y estiras, tienes limitación de movimiento por la trinquez en el área, ¿verdad? Así que, y la otra, que cuando tú también aprietas, hay una vasodilatación en el área. Eso es bien normal porque cuando tú estás contraído, hay una vasoconstricción y hay disminución de oxígeno y de sangre en esa área. Así que lo que tú estás haciendo es que tú estás poniendo una aguja y tú estás haciendo esto y el músculo va a hacer esto y va a empezar a brincar. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de fatigar esa fibra muscular. ¿Para qué? Para que se suelte, ¿sabes? Así que, Carlos, está como que extrañando lo que estoy diciendo. Como que... Sí, yo cambiaría algo, lo que tú estás explicando. Tú no estás estimulando para que brinque, sino es una reacción del área cuando tú lo hincas, ¿verdad? La reacción de la fibra muscular es a contraerse, ¿verdad? Como protección o como reacción a la aguja. Sí, no, claro, pero... El término correcto en español, ¿verdad? Para punto de gatillo. Siempre me gusta eso, es punción seca. Función seca, y el punto de gatillo, que es el trigger point. Punto de gatillo. Exacto. Lo que pasa es que acuérdate que cuando está hiperactivo, una vez que tú le tocas, obviamente se va a activar otra vez. Pero tú lo que quieres también es que aumentar la circulación en esa área. Así que si tú lo haces, por eso es que se hace la técnica de seguir dándole. ¿Para qué? Para que se vaya soltando, porque se va a fatigar, porque si tú sigues dándole y dándole y dándole, ¿qué va a hacer? Va a seguir activándose, porque por reacción, como tú dices. ¿Y qué pasa? Va a llegar un momento que tú vas a sentir que ese músculo ya no está tirando como era antes. Y tú dices, contra, ahora está, y lo quitas, y tú palpas, y la persona dice, no, ahora lo siento más suelto. Obviamente, va a sentir soreness, va a tener dolor generalizado en el área, pero es diferente dolor. El dolor es completamente diferente. Y ahí es que tú vas a educar. Yo le digo al paciente, mira, el dolor que tú vas a sentir en estos días, estos primeras 24 horas, es diferente al dolor que tú tenías. Ahora vas a tener un dolor que parece como si alguien te hubiera dado un puño. Es un dolor generalizado en esa área. Y este es el momento, y es lo que yo le digo al paciente, este es el momento de aumentar el estiramiento, aumentar la fibra muscular para que se relaje y para que aumente la circulación en esa área. Así que yo utilizo, pero ese soy yo. Yo utilizo calor y estiramiento. Calor y estiramiento a cada 2 horas.
por 24 horas. Yo le digo al paciente que lo que va a hacer es que acá no va a ser fortalecimiento, sino estiramiento. Estiramiento y calor, ¿para qué? Para promover que la fibra se vaya soltando más y más. Y eso, pues, obviamente, pues les ayuda. Yo he tenido buenas experiencias de esa manera. En algunos utilizo la estimulación eléctrica conjunto con las agujas, con otros no. En este artículo ellos no utilizaron estimulación eléctrica con las agujas. Ellos utilizaron nada más la punción seca solamente, sin aguja. Anda, presidente. ¿Alguien me está llamando? Carlos. Yo creo que Carlos se fue, se cayó. Ah, no, no Sí. sé. ¿Tú me estás? Y hay otras técnicas, ¿verdad, Lizarly? Como que hay porque he visto personas usar otras técnicas donde dejan la aguja ahí y no hacen Sí, el movimiento. hay está la técnica de entrar, como ellos hicieron, cinco movimientos y lo saca. Espérate, dame. Problemas técnicos, mi gente. Problemas técnicos, Carlos Seda está un poquito perdido. Está la técnica de dejarlo quieto, y ahí es dejarlo quieto, y muchas veces lo que hace es que pones ¿qué? Estimulación eléctrica. O ponerlo y moverla. Y hay otra que yo escuché algo de rotación también. De rotación también hacen que lo que hacen es que rotan. ¿Para qué? Para que el músculo se suelte un poquito, y cuando tú sientes que llegó ahí hasta el máximo, ahí tú lo dejas. Y después esperas un ratito y vuelves otra vez y lo mueves. A ver si se soltó un poquito más. Y entonces vuelves otra vez y le das más rotación. Y es para soltarle la fibra muscular también. Esas son otras técnicas utilizadas. Cada persona y cada escuela tienen unas técnicas diferentes. En la escuela que yo trabajé, me entrenaron, pues no utilizaban las rotaciones. En el Army y eso, pues ellos no utilizan las rotaciones. Ellos lo que hacen es que mueven o dejan y utilizan la estimulación eléctrica. Yo utilizo la estimulación eléctrica cuando la paciente tiene mucho dolor y se lo dejo por 8 minutos, de 8 a 10 minutos, la estimulación eléctrica. Los que no tienen tanto dolor, pues lo que hago es que entro, muevo y cojo dos o tres puntos y más nada. Tú sabes de eso porque tú estabas allí cuando yo lo hacía. Hay veces que ese es otro factor, que en el caso de ellos cogieron más mujeres, ¿verdad? Y no es de extrañar. Le voy a decir por qué. Las mujeres toleran más el dolor, aunque no lo crean. Para los dry needling, bueno, por eso paren, ¿verdad? Ellas aguantan eso. Lo que estaba pensando ahí. Sí, no, claro. El dry needling muchas veces, lo más que pasa en vasovagal reaction, que es que se va en un efecto simpático, ¿verdad? Que una reacción simpática, le ocurre más a los varones que a las damas. Así que a los varones, cuando yo se lo voy a hacer, yo lo educo bien, pero bien educado antes de hacérselo. Y tengo que asegurarme de que ese paciente me va a tolerar el tratamiento. Si no, no se lo hago. Por ejemplo, si lo veo muy ansioso, no se lo hago. Si veo que el paciente tiene demasiado dolor y tiene miedo a la aguja, no se lo hago. Lamentablemente no se lo voy a hacer. Hay veces que si se lo hago, nada más le pongo una aguja. Y lo que hago es entro y salgo y ya. Y no hago más nada. ¿Para qué? Para que el paciente vea lo que hace el dry needling, que no es nada malo, para que la próxima vez se deje hacer más. O sea, que esté más tranquilo, que no esté tan nervioso en ese momento. Pero gracias a Dios yo no he tenido ningún caso de vasovagal reaction, pero una compañera mía sí lo tuvo. La compañera era su primer paciente, y yo, como soy el que más años llevo haciendo dry needling, yo soy básicamente supervisor de la gente allí.
Y cuando hay alguien que se acaba de coger el curso, van a donde mí para que yo lo supervise por 25 pacientes. O sea, yo tengo que estar con ellos viendo que lo hagan bien y firmar que como que lo hicieron y lo hicieron correctamente. Pues ella iba a hacer un dry needling en el hamstring. Algo sencillo, músculo grande, nada complicado. Nada de que hay que preocuparse mucho, ¿verdad? A menos que tú cojas el nervio, ¿verdad? Pero, o la arteria principal de la pierna, pero no es nada del otro mundo. O sea, si tú sabes anatomía, tú sabes por dónde tienes que ir. Pues ella le explicó muy bien, y la persona, un italiano, se acostó. Cuando ella metió la primera aguja, ese hombre gritó y dijo, mamá mía, mamá mía, mamá mía, y ¡pum! Y cayó. Cayó. Ella se asustó tanto que ella se quedó como que en pánico. Y yo dije, tranquila. Sacó la aguja. Ella dijo, no voy a hacer más nada. Y yo, no vas a hacer más nada. El tipo, nada, a los 5 segundos reaccionó normal. Y me dijo, ya. Y yo, sí, ¿qué pasó? Y dice, no, nada, es que no sentí nada. Y el tipo, o sea, fue una reacción vasovagal brutal. O sea, se mejoró por completo. Él quería que le hicieran más y ya tú sabes que la terapista le dijo, no, papito, yo no te voy a hacer ninguna dry needling a ti. O sea, ni de embuste voy a hacerte un dry needling a ti. Así que eso pasa. Pero son bien pocas las veces que pasa si tú sabes educar al paciente y estás claro cuál es el paciente que se beneficia más que otro. Y eso es bien importante. En este estudio hicieron un buen scout de escoger los pacientes. Eso yo vi también. Ellos vieron, quitaron a todos los pacientes que tenían whiplash injury, pacientes que tuvieron radiculopatía, condiciones cervicales agudas, también las sacaron. Así que hicieron un buen screening. O sea, te soy sincero, este estudio a mí me gustó por eso, porque ellos evaluaron cuántos pacientes tenían que coger para que sea un estudio bueno, lo hicieron. Estudiaron bien los pacientes que querían tener. Ellos, lo único pues se limitó es que la mayoría eran mujeres, pero pues lamentablemente eso fue lo que hubo. Así que pues eso fue una limitación. Ellos encontraron 6 limitaciones, ¿verdad? Eso fue lo que hubo. También lo que te digo, la cantidad de que no tuvieron el grupo control, eso fue otro, el que no tuvieron tampoco el grupo de Pain Neuroscience Education tampoco fue el otro. O sea que hubieron unos factores que pudieron haber mejorado, que pueden mejorar para un futuro, pero fue un estudio bueno. Y a lo que vamos es que un estudio que si tú, volvemos a lo mismo, y es lo que yo digo, no hay ninguna herramienta en terapia física que te va a hacer que el paciente se le recupere solo, ¿sabes? Porque no hay una varita mágica, ¿sabes? Tú tienes que coger que excusen a Carlos Seda porque fue que se fue la luz en la casa y no tiene internet ahora. Eso es que le dio miedo. Eso le dio déjame escribirle que se meta por el celular. También, sí. Otra cosa que es importante es la narrativa que le das al paciente, ¿verdad? Como que explicando lo que es el dry needling. No, porque claro. Una cosa que se ha visto, que todavía se ve mucho con todas este tipo de modalidades y con todo tipo de tratamiento que damos al paciente, ¿verdad? Es, de nuevo, cómo le decimos la cosa y cómo le explicamos lo que vamos a hacer. Que eso también es bien grande en esa parte. ¿Qué tú le dices a ellos cuando tú estás haciéndolo? Sí, no, tú sabes, tú te acuerdas que yo les daba una hoja explicativa, que tenía una gráfica y era del APTA que decía que era dry needling. Y yo se los daba para que la leyeran y se la llevaran. Y yo digo, mira, llévatela, léela. Los que tenían dudas, yo léete esto, míralo. Y si la próxima vez lo quieres hacer, lo hacemos. Si no lo quieres hacer, no lo hacemos. Porque al fin y al cabo, el paciente es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Y tú no puedes hacer algo, una técnica por fiebre. Y ese es el problema. Por eso es que yo puse en la invitación que ya está surgiendo
hay terapistas que ya están diciendo que esto parece como si fuera el auge del ultrasonido. ¿Sabes? Que es la fiebre de que todo el mundo tiene que tener ultrasonido, que tenemos que utilizar ultrasonido para todo, para cualquier bobería, cuando se sabe que el ultrasonido no es lo más efectivo. Y ya lo están comparando con eso, y es la verdad. Yo soy sincero, yo soy uno de que yo no pongo el dry needling a todo el mundo. Y Giovanni fue mi estudiante y él sabe que yo no le ponía al dry needling a todo el mundo que entraba por allí, de low back pain o de cervical pain o de lo que sea, ¿sabes? Así que uno tiene que ser bien juicioso cuando uno está viendo un paciente. O sea, no todas las técnicas son efectivas para los pacientes. Así que, y como tú dices, la narrativa, la empatía que tú haces con ese paciente, eso te va a ayudar mucho a la hora de educar al paciente, a educarlo para la parte de Pain Neuroscience o para educarlo para algún tratamiento que tú le quieras dar, ¿verdad? Ya sea dry needling, ya sea BFR, ya sea manual therapy, ya sea lo que sea, ¿verdad? Todo en terapia física depende de la educación que tú le des al paciente. Y es como tú y yo le hemos dicho a los pacientes, el mejor terapista para el paciente, ¿quién es? El paciente. El paciente, ¿sabes? Nosotros no somos, porque al fin y al cabo son ellos los que hacen el trabajo, tú sabes. Y no solamente eso, tienes que entender, o sea, por eso es tan importante hablar la comunicación con el paciente como ser humano, porque tú vas a saber qué tratamientos, en hablar con ellos, qué tratamientos van a funcionar mejor también por las creencias que ellos tienen. Por ejemplo, nosotros tuvimos una paciente que es la única que yo vi que se fue a un vaso vagal así bien fuerte después de dry needling. Ella llevaba un buen tiempo con nosotros y era una persona bien ansiosa, con mucha inestabilidad de hombro, bla, bla, mucho tightness, upper trap y cuello y todas esas cosas. Y no habíamos hecho dry needling con ella por eso, porque era bien ansiosa y era más inestabilidad que cualquier otra cosa. Y entonces, la última sesión, no se supone que fuese la última sesión, pero estaba con otra terapista y la otra terapista le dijo, vamos a hacer dry needling. Yo, mira, ella es bien ansiosa, que si, no sé si es una buena idea para ella. Vamos a hacerlo. La muchacha ya estaba sudando y todo nerviosa antes del dry needling. Y cuando la terapista fue a moverle, tenía como, eso sí, le puso como 10 agujas o algo así, fue una cosa ridícula. Pero entonces, especialmente para la primera vez. Pero entonces fue a moverle la camisa un poco, porque tenía las agujas aquí, fue a moverle la camisa un poco, y la aguja rozó con la camisa, y esa sensación de roce que empujó la aguja un poco, olvídate, esa muchacha dice, empezó, como tú dijiste, y empezó esto, empezó a tratar de moverse, y espérate, le quitó todas las agujas, ella se sentó, se mareó, por poco se cae y todo, estaba, ¿sabes? Estaba, horrible, la muchacha se sintió súper mal, y no había comido esa mañana, se había levantado tarde, y había ido directamente a la terapia. Además de eso, era una persona extremadamente ansiosa y que siempre estaba preguntando, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Pero no entiendo. Ay, y así. O sea, está bien insegura con lo que estaba pasando y todas esas cosas. Eso ya tú sabes que es una persona que probablemente algo invasivo como el dry needling no iba a ser la mejor opción. Muchas veces, por el que no sepa, una de las reacciones vasovagales mayormente es mareo, suda mucho, la persona suda mucho, se pone blanca, se hincha, como dicen, como papel, ¿sabes? Puede empezar a decir cosas incoherentes. O sea, son reacciones. ¿Ah? ¿De qué hablas? La reacción vasovagal después de un dry needling o durante un dry needling. Yo quiero un turno para hablar de eso. Sí, no. Dale ahí, dilo ahí. Dale ahí, mete Pues mano. Pues a mí me ha pasado con atletas. Y eso es, tú sabes, ellos se van del mundo y, o sea, pues, por eso es bueno hacerlo
en la camilla y acostado y dejarlo sentado un ratito. Pero hay gente de que ve la aguja y le da, de verla. Pero, ¿sabes? Si, eso tiene que ser parte de las preguntas. Exacto. ¿A ti te ha pasado algo cuando te van a poner una inyección o te pasa? Y cuando pasa, pues si está sentado y se para, pues se puede ir de boca. Y hay personas que no lo van a admitir tampoco, porque... No, pues eso es como yo te he dicho, los varones, que son los que se quieren hacer más macho man, son mayormente los que más le ocurre vasovagal. Yo tuve un paciente que Carlos conoce a ese paciente, obviamente no voy a decir el nombre, un pelotero de la selección nacional de AA, que jugó muchos años con Carlos cuando Carlos era el trainer de la selección. Él es de Bayamón, ¿verdad? Y me llama un día y me dice, Luis, tengo un juego importante y tengo ahí un espasmo bien fuerte. En aquel momento yo trabajaba en Bayamón y el doctor que yo trabajaba, él hacía mucho dry needling. Y dije, pues dale, ven para acá, yo te chequeo. Cuando yo lo chequeo, tenía un trigger point chévere. Y yo digo, bueno, pues déjame hablar con el doctor. Y yo hablé con el doctor. El doctor dijo, pues vamos a ayudarlo. El error del doctor fue que lo puso sentado, porque era en el trapecio, ¿verdad? Lo suerte fue que yo estaba de frente al jugador. O sea, yo estaba mirándolo y hablando con él cuando le metió la primera aguja. El cabezazo. Chacho, así mismo se cayó encima de mí. Y lo acostamos, qué sé yo, pues, chacho, el tipo lanzó, ganó el juego, apareció a los 3 meses. Luis, necesito otra vez hacer eso porque, mano, ya tú sabes, me fue muy bien y tengo otra vez el espasmo. Y yo hablo con el doctor y digo, mira, doctor, aquí está tal persona, pero esa es decisión de usted ahora, ahí yo no me voy a meter. Y él me dice, no, bueno, Luis, yo me atrevo. Y yo digo, bueno, hable usted con él porque él quiere hablar con usted. Él lo convenció, le digo, bueno, está bien, yo te lo voy a hacer, pero te vas a costar. No, pero no te preocupes, chacho, ya yo sé lo que viene. Chacho, no te preocupes, que eso ya yo sí que sé lo que va. A la primera que le metió la aguja otra vez, se fue otra vez en vasovagal. Tú sabes. Pero nada, le fue muy bien. O sea, hay gente que le pasa eso, pero los efectos son súper, o sea, le ayuda un montón. Pero uno tiene que tomar en consideración eso y obviamente tiene que educar al paciente. Por eso es que te digo que no es para todo el mundo. Y si tú lo educas bien, la probabilidad de que haga una reacción vasovagal es menor. Exacto. Siempre hay su riesgo, obviamente, pero no es menor. En cuestión del área en donde yo trabajo, pues yo tengo la regla de que cerca del área torácica yo no la toco ni de embuste. ¿Sabes? Por más que finita sea la aguja y chiquita sea la aguja, olvídate. Yo no romboides, lo he hecho si acaso lo hice en la práctica y lo hice durante el examen que tuve que hacerlo y yo creo que exacto, y uno que otro paciente, más nada. No creo que se lo he hecho mucho. Pectoral, lo he hecho bastante porque sí, pectoral yo me atrevo, pero pectoral distal, ¿verdad? Y subclavia también lo he hecho, subclavia y la cara también, en todas esas áreas yo lo he hecho. Pero es saber también en dónde es que tú lo vas a hacer y qué largo de aguja tú vas a utilizar. O sea, si tú quieres mantener tu licencia, pues tú tienes que saber jugar con eso. Porque si no, pues te puedes buscar un buen lío. Pero hasta ahora, por ejemplo, yo llevo casi 6 años en el Army, ¿verdad? Y nosotros nunca hemos tenido un neumotórax allí. No hemos tenido. Así que, gracias a Dios, no hemos tenido ningún problema, ninguna queja de los pacientes por un dry needling mal hecho, en ese sentido. Carlos, ¿quieres añadir algo? No, por ahora no. Otra cosa importante, sí, que quería mencionar del dry needling es la liberación de endorfina, ¿verdad? Hay una gente que manifiesta mayor reacción o se nota más la reacción de liberación de endorfinas que otros, ¿verdad? A mí no se me olvida la vez que cogí el curso con Luis,
que la profesora nos dijo, váyanse a sus casas, quédense tranquilitos porque van a dormir. Yo recuerdo que esa noche dormí, Ave María, bien bueno. Pero la reacción en nosotros en esa ocasión fue por tantas agujas que no, ¿verdad? Por, por el montón de agujas que nos espetamos unos a los otros. Parecíamos Pero Andy sí, White. pero ese efecto, yo he tenido pacientes que me dicen, mira, es que yo siento que se me fue ese dolor y se me fue este otro dolor que no tiene que ver nada con eso. Sí, ¿Verdad? no, Y es la liberación de endorfinas que ocurre cuando, como efecto de la punción. muchas veces hay muchos artículos que todavía no está bien claro el cómo trabaja el dry needling con respecto a eso, con respecto al dolor y eso, pero la realidad es que ayuda, ¿verdad? La realidad es que muchas veces está ayudando y está ayudando a la fibra muscular, a la liberación de endorfina, liberación de disminución del dolor y en todas áreas. Y pues te ayuda. O sea, esa es la realidad, ¿verdad? Muchas veces pues uno no entiende, como por ejemplo hoy, yo leí un artículo de BFR que dice, se había dicho que BFR tú te lo pones en una rodilla, ¿verdad? En un muslo y te puede ayudar a hipertrofiar el lado contrario o el cuerpo. ¿Por qué? Porque está el growth hormone no solamente está aumentando en la pierna, está la hormona de crecimiento está aumentando en tu cuerpo, en un efecto sistémico, ¿verdad? Y cuando en este estudio dice, ¿no? Que no hubo mejoría en el manguillo rotador haciendo BFR en la extremidad inferior. ¿Cuál es la relación? No se sabe, ¿verdad? Pero pues la cosa es que ayuda, ¿verdad? Sí, o no ayuda. En este caso, pues no encontraron que ayudaba, ¿verdad? Pero se ha encontrado que el dry needling a corto plazo es muy bueno, a corto plazo. Más efectivo en la región cervical que en el área lumbar. Y eso se entiende, Carlos y yo estamos discutiendo eso anoche. Digo, anoche no, ¿verdad? Hace como 2 días. De por qué en la región cervical puede ser más efectivo que en el área lumbar, ¿verdad? En el área cervical, pues hay más, el movimiento no es tan libre y no es tan complicado como a nivel lumbar, ¿verdad? Así que hay otros factores a nivel lumbar que están los flexores de cadera, están los tensores de cadera, están los glúteos medios. Hay un manjar de músculos, el piso pélvico, o sea, hay un montón de músculos que están trabajando en ese área que muchas veces tú le estás poniendo el dry needling y no necesariamente está ni remotamente cerca del área que está produciendo el dolor, ¿verdad? O que está produciendo la activación o la inhibición del desbalance muscular, ¿verdad? En esa área. Así que en el área cervical es un poquito más fácil encontrar ese problema, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad, Carlos? Eso era lo que estamos discutiendo los otros días. Sí, así es, porque también o sea, al añadirle al cuello, ¿verdad? El cuello no, a la parte lumbar, todo el complejo de las caderas y de la pelvis, que si rotación anterior, rotación posterior, que puede estar causando problemas, ¿verdad? Voy a lo mismo, si no analizamos la causa del problema y atacamos la causa del problema, pues lo que va a hacer el dry needling es quizás momentáneamente aliviar el dolor. Pero eso no es el objetivo, ¿verdad? El objetivo es aliviar el dolor, que pueda hacer mejor las terapias, que pueda mejorar el movimiento. Hay unas cosas que, por ejemplo, no creo que sea una técnica el dry needling para que el paciente llegó donde ti, hiciste evaluación inicial y guay, le pusiste una aguja. ¿Verdad? Tienes que ver cómo se va desarrollando la cosa con el paciente para luego entonces añadir esa modalidad. Sí, así Porque, es como yo lo hago. Yo cojo el dry needling y lo utilizo, te soy sincero, yo lo utilizo y Giovanni sabe, lo utilizaba de último choice. Empezaba con la educación, con ejercicio, estiramiento, todas esas cosas. No me estaba funcionando esto, pues déjame añadirle entonces el dry needling. ¿Sabes? Y ese era mi método de operación, ¿verdad?
en mi trabajo. Yo no soy de que llega y lo primero que te voy a ofrecer es eso. Yo lo hago muchas veces cuando ya es de un terapista que no está certificado y me pide que le haga el dry needling. Me dice, mira Luis, está haciendo ejercicio, está haciendo esto, está haciendo lo otro, pero que necesita un empuje y yo creo que el dry needling le va a ayudar. Pues entonces, perfecto. Yo le doy el dry needling, sigue con tu terapista. Sigue haciendo con tu terapista. Y en eso, pues, lo hacemos. Aquí hay una pregunta de que Areli que dice, ¿qué otras modalidades usarían con el dry needling además de la electricidad? Bueno, yo utilizo el calor, pero yo utilizo el calor luego del dry needling. ¿Sabes? Luego del dry needling le digo al paciente que utilice el calor a cada 2 horas y estiramiento. Calor y estiramiento, calor y estiramiento, calor y estiramiento por 24 horas. Después de 24 horas, entonces que empiezo otra vez a fortalecer el área, seguir los estiramientos, pero añadir el fortalecimiento. ¿Que puedes utilizar ultrasonido? Claro, ¿por qué no? ¿Sabes? Si ustedes quieren utilizarlo, ¿sabes? La evidencia dice que el ultrasonido en el cuello no es efectivo, pero si ustedes quieren seguirlo usando, pues cada cual tiene su librito, ¿verdad? Y uno respeta eso, ¿verdad? ¿Qué otra? ¿Qué masaje? Yo no doy masaje ya, así que eso... El acupressure, como dijiste, que hicieron Mira, en el la estudio. compresión, yo le doy una bola y pues mira, utiliza la bolita de compresión también. Eso sí lo doy. Y por ejemplo, pues si es el trapecio superior, yo le digo que se acueste en el piso, en el marco de la puerta y que ponga la bola en el marco de la puerta y que ponga la bola, que lo pille con el marco aquí. Y entonces que haga movimientos del cuello haciendo acupresión sostenido y también rotaciones y flexión lateral. Y todos esos movimientos pues le ayuda al paciente. Y pues hay gente que siente alivio con eso. Yo le digo que se queden ahí 60 segundos y descanse, 60 segundos, descanse, que lo haga 3 o 4 veces, ¿verdad? A diario, por lo menos mínimo 3 veces al día. Mínimo 3 veces al día. Pero no esas primeras 24 horas. 24 horas yo lo que hago es estiramiento y modalidades. Estiramiento y modalidades. Y agua. Exacto, no. Y obviamente, lo más, si tiene dolor, mucho dolor, una Tylenol, algo sencillo. Nada de medicamentos fuertes ni nada de eso. Una Tylenol y que sea lo que Dios quiera. Y le explico, obviamente, el dolor puede durar de 24 hasta 72 horas, pero se supone que vaya bajando. Que vaya bajando y hasta que llegue un momento que uno se sienta mejor. Hay veces que funciona, hay veces que no funciona, y eso es como yo le digo al paciente también, mira, esto es un try and error, ¿sabes? Hay mucha gente que le funciona, hay gente que no, y pues, si tú eres uno de los que le funciona, bienvenido sea. No sé si la pregunta venía en la dirección de usar la electricidad en las agujas, porque sí hay unas técnicas que se usan la electricidad en las agujas. Sí, es que hablamos de eso cuando tú estabas fuera. ¿Ves? Es Sí, que no. aquí en Puerto Rico nunca pasa, se fue la luz. Sí, yo los dije que hay técnicas que es dejando la aguja en su sitio y ahí le ponemos estimulación eléctrica. Estimulación eléctrica, que es básicamente TENS en la aguja. En España he leído varios artículos utilizando corriente en la aguja y usando también moxa. Moxa es un tipo de comprimido de una planta especial china que se prende con fuego y eso pues transmite cierto calor, ¿verdad? A las agujas. Se usa mucho en la acupuntura. Esa se me pasó. Esa sí que se me pasó. Esa a mí se me olvidó. También El utiliza moxa, microcorrientes, ¿verdad? que huele a marihuana como es, porque parece bien parecido el olor. Yo paso porque yo no sé, yo nunca, yo sí, sabes que yo bendito, yo. A duras Déjate penas. cosas, y tú vivías en Bayamón. Yo no he olido ni una colilla, nunca me he fumado ni una colilla. Que, o sea, no, eso... No, pero no, te traigo esa anécdota porque en unos juegos uno de los médicos hacía acupuntura, ¿verdad? Psiquiatra, hacía acupuntura y usaba muchas moxas.
Mayo. Entonces, nuestro apartamento de servicios médicos quedaba al lado de un pasillo que colindaba con otro edificio, y por ahí pues pasaba la gente que iba para otro edificio y eso, y pasaban por ahí y dice, apaga eso, Era Mayo, Mayo. pasa para acá. Ese era Mayo. No, ese era el doctor, que uno de los fundadores de SAPSE. Ok. Pues sí, pues microcorriente también se utiliza, o sea, no tan solo Microcorriente. microcorriente también se utiliza, así que hay diferentes corrientes que se puede utilizar, y yo lo utilizo por lo menos de 8 a 10 minutos, 10 minutitos ahí, tranquila a la persona, le digo que se relaje, y yo lo que hago es que cuando veo que ya disminuyó el movimiento de la fibra muscular, lo aumento otra vez un poquito, pero la tolerancia del paciente, que él lo sienta cómodo, o sea, no es que lo sienta que le duele, sino que tú veas la activación del músculo, pero sin dolor, o con mínimo dolor, y ahí es que viene, volvemos a lo mismo, la escala de dolor, ok, 0 al 3 es bueno, 4 a 5, cuidado, 6, dolor, vamos a bajarlo, porque te está lastimando. Así que esa es la manera como yo trabajo con todos los pacientes. Giovanni, ¿algo más? No, Porque tú yo sé eres el duro en eso. yo sé que tú te tienes que ir, tú tienes una cita. Sí. Tengo que ya ir preparándome para acostarme y esas cosas. No, una cita con la cama, con acostarme. No digan más nada, por favor. Entonces está bien, no tienes que Ay. explicar No digan mucho. más nada. No, es que yo me levanto a las 4 de la mañana. No, sí, tranquilo. Yo también, tranquilo. ¿A qué hora tú te Ustedes levantas? se acuestan con burbujitas. Sí, Yo a las 4 también. y 20 me levanto, acuérdate. Yo a las 4:15, así que parece, no, tengo que ir preparándome, voy a comer y todo eso, pero nada, sí. Sí, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante es recordarnos de que cualquier técnica siempre es importante también cogerlo como una oportunidad para educar al paciente sobre su cuerpo, sobre lo que tú estás haciendo y sobre lo que deben de esperar, ¿sabes? Sobre lo que está pasando, ¿sabes? Y si a veces uno piensa, al paciente no le importa, pero si tú te tomas el tiempo de buscar, de hablarle en una manera que, que ellos te entiendan, les va a importar. Y he visto muchos diferentes tipos de pacientes que cuando uno toma el tiempo, asimilan lo que uno le dice. Sí, no, es como bien importante también, lean artículos de Europa. Artículos europeos son muy buenos. O sea, uno se enfoca mucho en artículos de APTA, artículos de Estados Unidos, pero existen muy buenos artículos en Europa. ¿Ok? Así que yo los invito a que sigan leyendo artículos de esa área, porque en realidad tienen muy buenos personas que hacen muy buenos artículos. Así que eso es bien importante. Carlito, ¿algo más? Sí, igual que abundando un poco en lo que tú dices, ahí tenemos que recordar que en el resto del mundo se hace terapia física y muy buena, principalmente en Europa, en Australia, tiene muy buena terapia física, Asia, en Japón, en los países asiáticos también producen buena literatura. Pues lo que hay que es buscarla, eso, siempre buscar en los mejores journals, ¿verdad? Que sean revisados por pares y que muchas de esas organizaciones de terapistas en esos países tienen su propio journal y tienen muy buenas publicaciones. Algunas de ellas se publican en los journals de Estados Unidos, pero otros no. Y es bien interesante buscar y encontrar. Brasil también tiene buena terapia física y Sí, están produciendo también mucha investigación. sí, este artículo fue de la revista de Acupuntura en Medicina, pero fue un buen artículo. A mí me gustó mucho este artículo. Era larguito, pero lo tratamos de comprimir lo más posible para llevarle la información más fácil, ¿verdad? Mejor condensada.
pero me gustó mucho y el mensaje que llevaron pues me gustó, o sea, de que tenemos que utilizar no tan solo una técnica, tenemos que utilizar varias técnicas a la hora de trabajar con nuestros pacientes y seguir leyendo, seguir instruyendo. Vamos mensualmente, seguimos dando un Journal Club, si Dios quiere, en noviembre vamos otra vez. Lo más seguro el de noviembre va a cambiar porque la última semana de Thanksgiving, pues hay que ver cómo lo vamos a hacer, que cómo cae el último jueves. Pero vamos a buscar otro artículo que sea interesante, el que tenga algún artículo bueno o recomiende algún tema en confianza, nos escribe. Eso, nosotros estamos aquí para eso. Estamos tratando de discutir diferentes temas de diferentes áreas, de diferentes técnicas, de lo que sea en terapia física. Así que nada, ¿alguna pregunta de los que están aquí con nosotros? Pueden quitarle el micrófono y pueden hablarle en confianza. Yo creo que aquí pensando en diferentes cosas, algo que sería interesante que quizás tú y Carlos pueden hacer juntos, quizás no tanto, es un journal club, ¿verdad? Pero quizás hablar más de emergency response o algo así, como que como ustedes tienen esa experiencia de estar trabajando con atletas on the field cuando han ido a las Olimpiadas y todas esas cosas, pues ese acute care en sí, yo creo que quizás sería chévere hablar un poquito más sobre eso en algún momento. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí. Yo con Carlos, yo digo, lo podemos hacer la parte deportiva y en caso de nosotros de la parte militar, ¿verdad? De cómo estamos viendo ahora el acute care en terapia física, cómo el terapeuta físico se está envolviendo en el acute care y ahora también está trabajando en esa emergencia. Que eso es otra área bien interesante, ¿verdad? Así que pero, si Carlos quiere, obviamente lo podemos hacer. O sea, si conseguimos un artículo de eso, de la importancia del el acute care y terapia física, sería interesante y cómo Carlos lo aplicó en su setting deportivo y cómo yo lo estoy aplicando ahora, pues. En ortopédico y cómo se Sí, ve los estudios aplicándolos en otros settings también. exacto, sería interesante. ¿Qué tú crees, Carlos? Sí, es una buena idea. ¿Vas a leerlo? ¿Ah? ¿Vas a leerlo? Bueno, sí, claro. Claro. No, Yo te pues expliqué qué pasó. tú tienes bastante camino ahí pongas para hablar. mordido. Así que ¿Ah? tú tienes mucha trayectoria que tú puedes hablar. No tienes que leer mucho. No. Mira las canas, ¿sabes? Cabeza de algodón, le dicen ahora. No te apures, que a ti Lizardi te están saliendo ya. no tiene pena. No le da pena No, nada. no pierde el tiempo. No. Hay cosas que nunca cambian. Está pensando en qué decir. Mira, ¿alguien más que quiera decir algo? De la gente que esté allá, Javo, de Kylie, Estamos ready, Kiarey. todo chévere. El Javo, mira, Javo está ahí. Claro, Manny. Javo. Bueno, Javo cumplió años hace poquito. Felicidades, Javo. Gracias, Javo estudió conmigo. Pocos 46. No diga fe, no diga edad, chicos. Es que ese es el problema. Se empiezan a hablar de Saludos, edad. Carlos. Un abrazo. Cuidado, se te quiere. Un abrazo. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere decir algo en confianza? Ahora en ahora, callen para siempre. Yo creo que Bueno, si nadie va a hablar, pues gracias a todos los que estuvieron aquí. Se les quiere, se les agradece siempre que estén con nosotros y pues hablando de temas, ¿verdad? Aquí esta es la idea, hablar de terapia física en base a la evidencia y de lo que hay. Vamos a buscar ese tema, vamos a escribirlo ahora para acordarnos y nada, si Dios quiere en noviembre, vamos a tocar eso. Vamos a hacer un par de cositas nuevas en enero, si Dios quiere, vamos a empezar el mentorship ya de lleno otra vez, diferente, pero lo vamos a hacer. Así que en enero vamos a empezarlo, sí, si va a Dios haber unos quiere. cambios chéveres. Sí, unos cambios chéveres. Vamos a hacer reuniones en vivo, si Dios quiere,
1 o 2 veces al mes, ¿verdad, Giovanni? Sí, entonces va a ser información, no va a ser tanta información, va a ser más al grano, al punto y más como que hablando de cosas mucho más específicas que sean más útil en vez de un poquito de todo. Exacto, y vamos a hacerlo por día, vamos a poner unas cosas por día, o sea que tampoco vamos a estar escribiendo como los locos, como hicimos al principio yo. Pero es un try Poquito a and poco, error, es como organizando, volvemos a lo exacto. mismo. De ahí aprendimos y seguimos aprendiendo. Ujú, Voy a subir ya mismo unas imágenes del paciente el ligamentoso, ¿verdad? Que se lastimó la rodilla multidireccional. Así que nada, para que las vean. Y nada, vamos. Cuídense. Gracias, Carlos. Gracias, Giovanni, como siempre. Gracias a Gracias a todos. ti, Luis. Yo sé que está tras bastidores, Gracias, pero que está trabajando para lo del convención de este fin de semana. Apoyen a la APF, vayan a la convención. Los que no pudieran entrar porque ya está lleno, pues miren, vayan a los bus, vayan y vean lo que hay allí. Apoyen. Y nada, si Dios quiere, vamos a hacer más. Tenemos un par de ideas ya concentradas en estos próximos años, así que si Dios quiere, seguimos trabajando en eso. Cuídense, buenas noches y se les quiere a todos. Cuídate. Bye. Bye. Bye.